Nuestra opinión como Comisión de Derecho del Trabajo de ABOFEM, y en particular la mía respecto a este proyecto, es, primero, en forma general, decir que aplaudimos cualquier proyecto que intente disminuir la brecha que existe entre el acceso a condiciones de trabajo remuneradas entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, primero en términos generales, nosotros aplaudimos cualquier iniciativa que vaya orientada a aquella circunstancia, porque entendemos, y sobre todo en el contexto de este proyecto particular, que aborda lo ocurrido en el caso del COVID, el impacto que produjo la pandemia al trabajo femenino, entendemos que este proyecto busca disminuir la brecha discriminatoria, primero, para el acceso al trabajo, pero también respecto de la corresponsabilidad parental. Entonces, en términos generales, a nosotros nos parece adecuado y creemos que es una iniciativa que efectivamente va a tener un impacto, si es que se llegase a aprobar, un impacto genuino, valioso, y va a implicar una política pública de no discriminación en el contexto del trabajo respecto de las mujeres. Eh, una situación particular es que también creemos que es generoso y que tiene una proyección desde la política pública adecuada de generar un fondo en donde el Estado se hace responsable de entregar recursos indispensables para que la sala cuna universal sea aplicable a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Chile que tengan hijas o hijos menores de 2 años, ¿verdad? Entenderlo como un derecho establecido, indubitado, primero por el impacto que tiene respecto del acceso al trabajo, pero también por el impacto que tiene, yo no soy especialista en esta materia, pero sabemos a propósito de lo que hemos leído, el impacto que tiene para los niños y niñas acceder a redes educacionales que les permitan los incentivos necesarios para un adecuado crecimiento. Entonces, eh, para decirlo a grosso modo, las aristas relativas al acceso al trabajo, la no discriminación y un fondo solidario que implique recursos del Estado y participación de los privados en este fondo, creemos que es muy auspicioso y lo celebramos. Sí, por supuesto. Nosotras creemos que efectivamente este proyecto viene a instalar algo que ha sido un deseo por largo tiempo de las organizaciones feministas por un lado, pero también por otro de quienes representamos y tenemos acceso a los espacios de crítica en el contexto de las disposiciones normativas del derecho del trabajo en nuestro país. No es desconocido, lo dicen los informes que han llegado a propósito de estos proyectos, de este proyecto en particular, al Senado, ¿verdad? Tanto de la Comisión de Educación y Cultura como de otras, lo dicen respecto del impacto positivo que tiene proyectos de esta envergadura. El proyecto en cuanto a la perspectiva de género y la corresponsabilidad es un avance. El registro en particular de personas cuidadoras creemos que también es un avance porque facilita información relativa no solo a determinar a quién se le entregan los recursos de la sala cuna, porque por cierto tenemos que velar que no haya duplicidad de pago o de pago de subsidios primero a los empleadores que efectivamente implementen esto, sino que no haya un abuso de los recursos del Estado y para eso el registro es fundamental. Porque claramente no queremos que haya fuga de recursos y un despilfarro de estas, ¿no? Pero además el registro es súper útil desde la corresponsabilidad para entender y sacar desde el punto de vista de las políticas públicas quiénes son las personas que efectivamente están al cuidado de niñas y niños, ya sea que lo hagan las propias madres, los padres o personas que no tienen las características de madre o padre, como por ejemplo abuelas, abuelos, tías, etcétera, que ya sea que por sentencia judicial hayan obtenido la custodia y el cuidado personal de niños y niñas, sino que además por un asunto de voluntariedad. Por ejemplo, te pongo un caso particular, las personas que se encuentran madres
que se encuentran en la cárcel y que no hay una sentencia judicial que diga que efectivamente el cuidado se trasladó, sino que más bien hay una declaración o una entrega del cuidado a una abuela o un abuelo o una tía de estos niños y niñas. Eh, entonces, creemos que el registro en particular y el proyecto, si bien aportan a la corresponsabilidad, además nos dan un sustento importante de información para la promoción y la aplicación de nuevas políticas públicas que tengan que ver con la corresponsabilidad y que enriquezcan el sistema de cuidados y el acceso al trabajo y la no discriminación en ese contexto. Mira, en términos generales el proyecto nos parece un proyecto súper adecuado y creemos que aborda la urgencia de lo que implica tener una sala cuna universal. ¿Y por qué lo digo desde el punto de vista de la urgencia? Hoy las empresas, lo dice claramente el proyecto en el mensaje, las empresas tienen una limitación o más bien un aspecto que podría considerarse discriminatorio a propósito de la regulación laboral, que tiene que ver con el artículo 203 del Código del Trabajo, que es que hoy en día solo es obligación de implementación de esa lacuna para las empresas o los empleadores y empleadoras, que tengan más de 20 o más trabajadoras en su componente o en su fuerza laboral. Entonces, claro, la pregunta inmediata es, ¿qué hacemos con la situación en donde hay menos de 20? ¿O cuál es el incentivo para que efectivamente las empresas quieran contratar a más mujeres y no tener esta obligación extra? Bueno, una de las cosas valiosas de este proyecto es que pone fin a esa pseudo discriminación, no pseudo, a esa efectiva discriminación que puede estar ocurriendo y en el fondo da la posibilidad cierta de que al momento de la contratación ya no haya una visión particular de preguntar, oye, ¿tienes hijo o no tienes? Porque cualquier persona que quiera acceder al trabajo y que tenga un hijo o hija menor de 2 años va a tener acceso a la sala cuna. Eso sin duda equipara. Ahora bien, en ese contexto creo que si bien el proyecto es bastante completo, eh, desde la perspectiva de los medios de prueba para obtener o no los beneficios o los requisitos que se tienen para el acceso, nosotros identificamos que, por ejemplo, en el artículo 4 del proyecto de ley se establece que para las personas cuidadoras que no son padre o madre, ¿ya? Se requiere como probanza la sentencia judicial del cuidado personal. Y como antes te decía, nosotros entendemos que este proyecto debería abarcar a más situaciones que no sea solo la judicatura diciendo, determinando quién es el cuidador o cuidadora, sino que también haya una mirada cuando el cuidado personal, en términos de hecho, por ejemplo, como medio de prueba en el registro civil, la entrega voluntaria del cuidado por un tiempo determinado o no, a una abuela, a un abuelo, a una tía, me pongo de nuevo en las situaciones de las personas que están privadas de libertad, por ejemplo, también sean posibles recibidoras o recibidores de este beneficio de la sala cuna universal, porque no está consagrado dentro de lo que nosotras leímos, ¿ya? Y me refiero solo a la declaración que se hace en el registro civil, en donde yo voluntariamente entrego el cuidado personal de mi hijo o hija a una persona determinada, y no existe sentencia judicial, sino que es una declaración voluntaria a propósito de las condiciones personales o particulares que se puedan tener. Una de ellas, como decía antes, podría ser estar yo o el padre u otra madre u otro padre privados de libertad o, por ejemplo, tener dificultades por alguna enfermedad particular que no me haga posible hacer el cuidado efectivo de mi hijo o hija, u otras particularidades que pudiesen existir. Entonces creemos que ahí hay una mirada o una necesidad de reenfoque o de tener o de añadir más bien, de añadir un espacio en donde el proyecto es claramente mejorable, que no implica más recursos, sino que solo determinar
las personas que son beneficiarias, puesto que esos niños y niñas van a tener que tener acceso sí o sí a una sala cuna en el contexto del trabajo si tienen menos de 2 años, ¿ya? Y eso debe involucrar necesariamente a las personas que efectivamente desarrollan dicha labor. Entonces, creo que una mejora sustantiva es determinar también a estas personas como beneficiarias del beneficio de la sala cuna universal. Nosotras como AOFEM y como abogada feminista en el desempeño de nuestra labor cotidiana y como organización feminista en particular, creemos que proyectos como este debiesen tener un apoyo transversal. Nosotras somos una organización que, si bien tenemos como sentido el que la perspectiva de género sea parte de la judicatura, de los proyectos de ley, de las sentencias judiciales, por supuesto, y de nuestro contexto general, no nos deja de llamar la atención que, y aquí viene como una crítica sistémica, no nos deja de llamar la atención que a lo largo del tiempo tengamos siempre que tener estas mejoras antidiscriminación y de corresponsabilidad parental a través de proyectos de ley y no potenciemos la fuerza de lo que implica la organización sindical para estos aspectos. Porque este es un proyecto eh, que podría muy bien ser parte de una negociación colectiva. En un aspecto particular, en la empresa pública, no me estoy refiriendo a los empleados públicos en particular, pero me estoy refiriendo a empresas públicas como Codelco, como Metro, ¿verdad? U otras. Y empresas privadas, todas ellas, a través de la negociación colectiva, esto podría ser lograble y en hecho eh, podría ser concretable desde el punto de vista de cómo hoy el mundo del trabajo entiende que debemos dejar atrás la discriminación por género y en particular dejar atrás la brecha que implica el acceso al trabajo entre hombres y mujeres. Entonces, lo celebramos, lo celebramos. Creemos que el Estado se debe hacer cargo de esta discriminación. Sin embargo, no podemos dejar atrás la perspectiva de entender que si hubiese una potenciación de entidades como la negociación colectiva y estas materias desde el punto de vista empresarial hubiese una perspectiva relevante de integración social, de participación social, de responsabilidad social empresarial, podríamos verla plasmada en diversos proyectos de contrato colectivo y la negociación colectiva adquirir fuerza para este tipo de cosas, y no solo para la sala cuna universal. Por ejemplo, para que efectivamente el postnatal parental sea tomado, ¿verdad? Y los hombres hagan uso efectivo de aquel. Porque existe una ley que permite que el postnatal parental sea utilizado por los hombres, hay justificaciones para ello, sin embargo el estándar y el porcentaje de hombres que accede al postnatal parental es absolutamente deficiente, no más de un 1,5% de aquellos que pueden ser beneficiarios. Entonces, si bien la ley lo que hace es que permite la posibilidad, ¿verdad? En los hechos seguimos siendo las mujeres quienes generamos las labores de cuidado efectivas. La explicación son muchas: brecha salarial, los hombres en general ganan más dinero, por tanto, si es que no existe dentro de la empresa el pago del subsidio por sobre, o sea, el pago de la remuneración por sobre el subsidio, son las mujeres quienes reciben menos salario, quienes finalmente se quedan cuidando a los niños y niñas, ¿verdad? Pero tiene que ver con un acceso, con una brecha remuneracional profunda más allá que desde el acceso. Entonces, eh, para redondear, creemos que proyectos como estos son necesarios del todo, que son un avance, pero nos encantaría, y esto desde la Comisión de Derecho del Trabajo de ABUFEN y de la perspectiva feminista, que estas materias pudiesen ser claramente tomadas por la organización sindical
y podríamos mejorar las condiciones sin tener que tener trámites legislativos tan largos como este, por ejemplo, que viene acarreándose del año 2021, ¿verdad? Y que pueden generar mejoras mucho más rápidamente y en términos efectivos generar una nueva conciencia respecto del contexto del trabajo y la no discriminación.